Pero bueno, queríamos yo como director eso, agradecerte que hayas aceptado la invitación, que hayas hecho un hueco, que hayas querido estar físicamente presente. Eres el segundo que tenemos en el ciclo de conferencias. Este año hemos empezado muy tarde porque hemos esperado a esto, ¿no? A que pudiera la gente asistir físicamente, ¿no? Y que estuviera cómoda viniendo. Así que, pues lo dicho, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que nos transmitas, pues esto que hemos estado hablando tú y yo hace un momento, ¿no? Pues el sentido que tiene la investigación para buscar, con toda la humildad del mundo, pero para buscar eso que llamamos verdad, y cómo la ciencia nos puede ayudar también a construir un mundo más humano, siempre que esté orientado por unos valores éticos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Le doy la palabra a David. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer a Mario Castro Ponce por asistir en el día de hoy a nuestro colegio mayor, a nuestra conferencia y sobre todo que haya hecho un hueco en su agenda para poder venir. Mario cuenta con una magnífica trayectoria académica, que es licenciado y doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid. Además de ello, es miembro del grupo interdisciplinar de sistemas complicados, participando en proyectos de investigación financiados por el ministro de Ciencia y Cultura, que actualmente, desde 1997, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, de ICAI, que también ha participado en su área de investigación, en la mecánica estadística, en comunicación y telemática, la física y biofísica, y más recientemente en los estudios matemáticos de la epidemia, entre muchos otros campos. Por ello, no vamos a esperar más y demás paso agradeciendo nuevamente a Mario Castro por haber venido. Muchas gracias. Bueno, gracias a... Gracias a vosotros por estar aquí. Para mí es un placer siempre hablar de ciencia y es un placer encontrar gente interesada en escuchar ciencia. No sé si empezar con eso de queridos hermanos o queridos amigos, vamos a estar en una iglesia. Pero bueno, voy a tratar de contaros unas ideas que he estado desarrollando en los últimos meses con unos colegas del CSIC y de la Universidad Carlos III. Y es tratar de poner un poco de serenidad en una especie de pandemia que ha habido también desde el mundo de la ciencia de intentar ayudar. O sea, los científicos, cuando empezó el coronavirus, se lanzaron cada uno desde sus campos intentando encontrar soluciones. Por supuesto, los matemáticos y los físicos no han sido menos, y en el mes de marzo y en el mes de abril había una especie de locura colectiva intentando aplicar cada uno lo que sabía al mundo de las epidemias. Entonces llegamos nosotros un poco con malas noticias y seguimos con malas noticias, pero a veces la mala noticia es por lo menos ser consciente de la ignorancia, ¿vale? Volviendo a los filósofos, no hay más ignorante que el que no sabe que es ignorante. Entonces, he titulado esta presentación con ese título provocativo, no sé si a alguno le evoca algo, pero realmente estoy parafraseando una frase muy famosa de la física, y es: si puede el aleteo de una mariposa provocar un tornado, ¿vale? Es una frase que se le atribuye a Edward Lorenz, que es el padre de la teoría del caos, y que veremos que tiene bastantes analogías con el problema de la pandemia. Bueno, probablemente todos hemos pasado por las 5 fases, ¿no? La fase de la ira, la negación, etcétera, y nos hemos hecho estas preguntas. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo ha podido pasar esto? O sea, ¿cómo es posible que estemos viviendo una situación en la que estemos aquí con mascarillas, estemos todos distanciados, nos parezca un esfuerzo sobrehumano el poder juntarnos físicamente a hablar unos con otros? ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Estas cosas son cosas del pasado, de la época de la peste negra o la gripe española, pero en el siglo XXI, tenemos todos un móvil en el bolsillo tecnológicamente avanzadísimo, ¿cómo es posible que nos haya pasado esto? Y nos preguntamos ¿a quién podemos echar la culpa? O sea, esto tiene que ser culpa de alguien, de los chinos, de Trump, del gobierno X, del gobierno Y. Y bueno, voy a intentar explicar un poco o responder un poco a estas preguntas. Sobre todo voy a empezar por esta pregunta de quién podía haberlo previsto. Bueno, se han desajustado algunas cosas durante la presentación, ¿vale? No es que veáis doble, es que algunas cosas se han movido con el PowerPoint, pero bueno, ¿quién podía haber previsto esto? ¿Vale? Antes de nada, una cuestión semántica. Como yo tengo un poco un lado oscuro filosófico, me gusta definir bien las cosas para que todos estemos siempre en la misma casilla. Y normalmente confundimos dos palabras. Confundimos la palabra prevenir con la palabra predecir. ¿Vale? De momento voy a hablar de prevenir y luego hablaré de predecir. Prevenir significa simplemente estar preparado. Entonces, la pregunta de ¿podíamos haber estado prevenidos frente a la pandemia? La respuesta es un rotundo sí. Pero la pregunta difícil es, ¿podíamos haber predicho la pandemia? Y eso es distinto, porque eso significa saber cómo, cuándo
con qué intensidad, qué duración, etcétera, ¿vale? Entonces voy a traer a colación esto que os decía, la metáfora de Edward Lorenz, que es este señor que murió hace unos pocos años, que era un meteorólogo y que sacó un artículo que al principio le costó publicar unos años. Nadie quería publicarlo porque decían que era una tontería. Decían que eso, ¿qué tenía que ver eso con la meteorología? Porque este hombre lo que hizo fue convertir las ecuaciones de la meteorología, que son unas ecuaciones físicas muy complicadas, de mecánica de fluidos, con termodinámica, en unas ecuaciones muy sencillas que por lo menos le permitían responder a una pregunta. Y la pregunta, y de hecho el título es bastante abstracto, no está claro muy bien lo que significa, pero lo que dice es que esto de flujo no periódico determinista, hablando en cristiano, lo que significa es algo que no podemos predecir a pesar de que deberíamos poder. O sea, las ecuaciones de la termodinámica o de la meteorología son deterministas. En principio uno debería poder explicar el mundo. No podía, como decía Pascal, si uno conociese las condiciones iniciales del universo, podría saber qué decisiones va a tomar mañana. Y lo que decía este señor es que no, ni siquiera con las ecuaciones perfectas podríamos hacerlo. Su modelo fue este modelo tan famoso que se llama el modelo de Lorentz, que es unas ecuaciones muy sencillas, y dieron lugar a este dibujo tan mono que se llama el atractor de Lorentz, en lo que se representan en 3 dimensiones estas 3 variables de aquí. ¿Vale? Ahí no se ve muy bien la idea del caos. De hecho, si os fijáis, parece que esto es como muy irregular, ¿no? Que va girando la bolita, etcétera. Pero en realidad lo que está pasando es algo más parecido a esto. ¿Vale? Esto parece que es periódico, pero realmente no lo es. ¿Vale? Las subidas y bajadas son completamente aleatorias, los picos son completamente aleatorios. O sea que realmente, a pesar de que uno conoce las ecuaciones, no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Y de hecho esto está en el propio artículo de Lorentz, donde él veía que cambiando solo, esto está hecho por un ordenador de los años 70, os podéis imaginar, pero cambiando los decimales, en vez de coger 4 decimales, cogía 3 o cogía 2, pero empezaba con el mismo número, salvo ese último decimal, al cabo de un rato veía que las soluciones eran completamente distintas. Entonces, para explicar esto, en un artículo de divulgación, él dijo eso de, bastaría con que una mariposa aletease en Japón para que esa pequeña variación cambiase completamente la predictibilidad de nuestros sistemas y podría acabar provocando un huracán en el Caribe, ¿no? Esa es un poco la metáfora de la mariposa. Si os interesa este tema, hay un vídeo muy bonito, os podéis quedar luego la presentación, se la ha enviado a Ignacio, la puedo compartir. Y si pincháis en ese enlace hay un documental que es cortito, son 12 o 13 minutos, sobre la vida de Lorentz y sus ideas, que podéis encontrar en Vimeo, yo creo. Bueno, esto es un ejemplo clásico, esto es lo que se conoce como el péndulo doble. Estos son 2 palitos, no sé muy bien con la luz, pero bueno, aquí hay un palito negro, que es un péndulo, conectado a un palito rojo, que es otro péndulo, ¿vale? Y en principio, voy a volver atrás para que lo veáis, en principio lo que os estoy enseñando es un experimento en el que soltamos desde la misma posición, desde el mismo ángulo, pero nunca puede ser el mismo ángulo, ¿vale? No hay persona que tenga tanta precisión, ¿vale?, como para mantener el ángulo. Y lo que está pasando es esto, ¿vale? Vamos a empezar. La mano lo suelta y veis que al principio parece que son réplicas del mismo experimento, ¿no? Va más o menos igual, ¿vale? Y esto casi lo podría resolver uno con física de primero, salvo por el hecho de que no es física de primero, es un sistema caótico y al cabo de un rato, fijaos que le cuesta un poco, o sea que parece que la vida es perfectamente predecible, pero al cabo de un rato, si os empezáis a fijar, este ya va desfasado con este otro también va desfasado, este se ha quedado aquí aburrido, ¿vale? Este va por aquí arriba, este está desmelenado, ¿vale? Y fijaos que partían de una condición bastante parecida. Esto es lo que se conoce como el caos, ¿vale? Y el caos parece que es una cosa, bueno, pues muy académica o que tiene que ver con Parque Jurásico, que hablaban del caos y de que se iba a ir todo al garete por culpa de la teoría del caos. ¿Y qué tiene que ver esto con las pandemias? Pues luego lo vemos. Bueno, aquí tenéis otro que se ve más bonito. Esto está hecho por ordenador, pero bueno, veis también lo mismo, ¿no? Voy a empezar otra vez para que lo veáis. ¿Veis? Arrancamos, parece que están igual. De hecho, incluso ahora, ahí en ese punto parece que están igual y al cabo de un rato cada péndulo va a su bola y no hay manera de saber dónde va a acabar cada uno. De hecho, fijaos que ni siquiera sabemos si van a girar siempre en el mismo sentido, ¿no? Vale. Bueno, volvemos a otra de las preguntas, ¿vale? Y es, esto de las pandemias no son cosas del pasado, esto tiene que ver con la idea de prevenir. O sea, a pesar de que son cosas del pasado, precisamente por ser de origen biológico, podemos esperarnos pandemias de aquí a los próximos 100 años casi con toda seguridad. No sé si habéis visto la serie esta Dark de Netflix, en la que, no quiero hacer spoiler, pero bueno, con las pandemias pasó lo mismo que con Dark, ¿no? Que la historia se repite y se repite y se repite en un bucle infinito, ¿no? Pues esto es lo que está pasando con las pandemias. Os voy a poner un ejemplo de una pandemia mucho más dura que el coronavirus, que fue la pandemia de cólera. El cólera
No se sabe cuándo fue la primera pandemia, pero la primera pandemia documentada fue en la India. Bueno, se le llama la pandemia india de 1817, pero si miráis en el mapa, bueno, no solo es de India, sino también China, Oceanía, etc. Bueno, pues esta pandemia se consideraba como algo que pasó una vez en la vida y ya está, hasta que llegó al resto de Europa. Y en el resto de Europa, pues empezó en Venecia, en este caso, y tuvo un impacto tan grande en la población porque moría gente, y además no solo moría gente, sino que la gente que sobrevivía, pues se le quedaba esta cara. Este es el retrato de una cortesana antes del cólera y después del cólera. También probablemente el marido tenía muy mala leche por hacerle el retrato. Pero bueno, podéis ver que las secuelas del cólera eran bastante preocupantes. Y una cosa curiosa, cuando uno lee libros de historia, encontré esta frase que me gustó bastante. Cuando intentaron hacer una especie de confinamiento en Nueva York, porque fijaos que al final las ideas siguen siendo las mismas en el siglo XXI que en el siglo XIX, bueno, pues hubo un comerciante que decía: vamos a intentar no hacer público esta idea de la cuarentena, vamos a hacer cuarentena pero sin decirlo, o sea, sin publicarlo en los periódicos. Simplemente cuando detectemos un caso, esto es lo que llamamos los rastreadores, detectemos un caso, le encerramos y ya está. Porque, como dice uno aquí, la Junta de Salud tiene más miedo a los comerciantes que a mentir. O sea, realmente los comerciantes, cuando les cerraban, como hablamos de aquí, ¿no? Imaginaos que cierran el ocio nocturno y llegaban los de las discotecas y a puñal limpio pues se cargaban al alcalde. Bueno, pues eso pasaba en el siglo XIX. Afortunadamente ahora no pasa. Pero bueno, veis que seguimos con los mismos problemas que hace casi 200 años. Otro ejemplo que tiene que ver con el cólera es el caso de John Snow. No este John Snow, sino un médico inglés del siglo XIX. Y este fue el primero que se dio cuenta de que el cólera no se transmitía por el aire ni se transmitía por los malos olores, sino que se transmitía por el agua. Y este hombre hizo una observación muy curiosa. Veía que toda la gente que bebía agua del mismo pozo en un barrio de Londres se contagiaban con cólera, menos una persona que estaba contagiada y que vivía en el otro extremo de la ciudad. Entonces fue curioso porque cuando fue a entrevistar a esa persona, una mujer, le dijo: ¿y usted ha estado alguna vez en ese barrio? Y dijo: todas las semanas. A mí me gusta tanto el agua de mi barrio que voy con unos cubos y los recojo de allí. Y es cuando dijo: eureka. ¿Vale? Si toda la gente que bebe agua se contagia, y esta señora que se recorre 2 kilómetros para coger agua también, pues se contagia por el agua. Hoy sabemos que es, gracias a Robert Koch, sabemos que es una bacteria la que contagia el cólera. Pero veis que seguimos con los problemas recurrentes. No sabemos dónde se inicia, no sabemos quién lo tiene ni por qué lo tiene. Bueno, voy a hacer una metáfora otra vez con el tema de prevenir, de estar preparados. Y voy a hablar de los terremotos. Este es un terremoto que hubo hace unas semanas en Grecia y Turquía, que fue devastador. Y este es el terremoto de Tokio de 1927, me parece que es, que arrasó completamente Tokio. En Turquía hay terremotos cada 2 por 3 y los terremotos siguen siendo devastadores, pero en Tokio no. En Tokio los terremotos son prácticamente inocuos. ¿Por qué? Porque los japoneses, de nuevo, aludiendo a esta definición, están preparados. Y lo que hicieron a partir de ese terremoto fue estudiar la ingeniería adecuada para prevenir los terremotos. No para predecirlos, no saben cuándo van a venir, pero sí que están preparados. Entonces desarrollaron toda una arquitectura preparada para los terremotos. Entonces, esta es una de las ideas que os quiero transmitir. La mala noticia es que no sabemos cuándo va a ser la próxima, que vendrá, ¿vale? Y no sabemos cómo va a ser, ¿vale? Pero la buena noticia es que podemos estar prevenidos. Podemos hacer cosas que eviten que esto vuelva a tener el impacto social y económico que está teniendo. Bueno, esto es un diagrama muy bonito de la historia de las pandemias. Como podéis ver aquí, estas son pandemias registradas en Occidente. Sabéis que en Occidente somos muy egocéntricos y no recogemos. La historia parece que empezó con los griegos, ¿vale? Pero bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, parece que la primera pandemia fue en Grecia. Pero bueno, este es el tamaño, la mortalidad de cada una de esas pandemias. En absoluto, fijaos que es dramático. Una de estas, la peste negra, ¿vale? Es dramática porque estamos hablando de un momento histórico en el que no había 8.000 millones de habitantes en el mundo, a lo mejor había 800 millones. Y veis el impacto que tuvo. Esta es la gripe española, esta de la que se ha hablado últimamente. Esto es el SIDA, que está pintado aquí en los años 80, pero es una epidemia que no ha parado y que sigue matando decenas de miles de personas todos los años. Y luego vemos pequeños brotes aquí y allá. Aquí no estoy incluyendo otros virus, como la gripe. La gripe es como una muerte lenta. Todos los años se va llevando su cuota, ¿vale? Pero que también entraría en las epidemias. Y de repente llegamos... no ha saltado el vídeo. Bueno. Para que veáis esto de la historia, ¿vale? Que esto viene de antiguo. Estos son cuadros del siglo XV, ¿vale? Ya se pintaban, son bastante grotescos, bastante feos, pero ya se hablaba de estas pandemias devastadoras, ¿no? Se pensaba que era el fin del mundo. Luego la gente seguía viviendo, pero bueno, parecía el Armagedón. Y esto es una momia egipcia, ¿vale? Que ya tenía rastros de viruela, o sea que las pandemias de viruela ya convivían con nosotros desde hace 10.000 años.
De hecho, se piensa que desde que empezaron la agricultura, desde que pasó del Paleolítico al Neolítico, es cuando empezó la historia de las pandemias. Pero como digo, tenemos esa sensación de que esto es del pasado. Pero, en cambio, ¿qué ha pasado al llegar el cambio de milenio? Pues que estos pequeños brotes cada vez son más frecuentes. Hasta ahora han sido pequeños, ¿vale? Esto es el MERS, esto es el SARS, esto es el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina. Y esto es el coronavirus. El tamaño es tal como se pintaba en el mes de abril. Probablemente el tamaño ahora sea pues, más parecido, quizá un poquito más grande, ¿vale? Y hay bastantes evidencias de que no es que esto sea esporádico, sino que estos episodios van a ser cada vez más recurrentes, ¿vale? Y hay una razón que tiene que ver con la intervención humana, sobre todo en países en desarrollo. Los seres humanos vamos acaparando espacio a la naturaleza y la naturaleza tiene un equilibrio muy precario. Es decir, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, han desaparecido muchos depredadores naturales del murciélago. O sea, todo esto no solo empieza porque los chinos se coman los murciélagos, ¿no? Que dicen, es que los chinos son unos guarros que se comen los murciélagos. Bueno, pues no es eso, no es solo eso, digamos. Lo que está pasando es que los depredadores naturales de los murciélagos están muriendo, porque estamos industrializando, estamos arrancando, digamos, su ecosistema. Y esto vuelve otra vez a estas ideas que se nos han olvidado, que hace un año eran muy importantes, del cambio climático. Bueno, pues el cambio climático está acelerando el ritmo de las pandemias. Estamos desertificando ciertas zonas y ciertas especies no tienen control. Bueno, prevenir, de nuevo, ya termino con esta primera parte. ¿Podemos prevenir? Sí, de hecho los alemanes lo hicieron. En el año 2012, el gobierno alemán cogió científicos, epidemiólogos médicos y les dijo, imagínense, la verdad que parecían visionarios, imagínense ustedes que viene un virus dentro de nada que se llame MODI-SARS. ¿Vale? Lo del SARS era porque había habido un SARS-1, digamos, ahora le llamamos el SARS-1, ¿vale? Pero bueno, el SARS. ¿Qué podríamos hacer? Y entonces fue cuando desarrollaron todo su sistema de rastreo. Y de hecho los alemanes han sido bastante eficaces, teniendo en cuenta el volumen del país, bastante eficaces controlando la pandemia. Bueno, y llegamos a 2019 y empiezan a pasar cosas raras, ¿vale? Y entre las cosas raras es que aparece una misteriosa neumonía china, esto es lo que se decía, en diciembre del año pasado. Claro, ninguno de nosotros éramos conscientes de esta noticia. Luego llegamos a enero y empieza a hablarse de una neumonía de causas desconocidas, ¿vale? Fijaos que en enero no sabíamos que era el coronavirus todavía, ¿vale? Para que veáis el vértigo al ritmo que ha corrido el tiempo en el último año. Y luego ya empezamos con lo que ya nos suena a todos, ¿no? Italia se desmadra, Sanidad confirma un caso en La Gomera. Fijaos que estamos hablando de febrero, ¿vale? Y aquí es donde viene la clave de por qué las pandemias o las epidemias en particular no se pueden predecir, ¿vale? Bueno, aquí seguimos con malas noticias. Fijaos que esto es marzo. En diciembre estábamos con Stranger Things. O sea, no, aquí pasa algo raro, hay algo podrido en China, en Wuhan. Y ahora en marzo estamos diciendo esto es una pandemia global. O sea, parece que alguien ha llegado y ha hecho así y el mundo de repente la mitad del mundo se ha infectado, ¿no? Bueno, aquí tenéis un vídeo de por qué las pandemias son tan difíciles de predecir, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos la fecha, esto es enero, estos son unos poquitos casos. Veis aquí Reino Unido, España, Alemania, bueno, ¿veis? Hay algún caso, La Gomera, y de repente, ¡boom! Voy a ponerlo otra vez para que lo veáis. ¿Vale? ¿Veis? Poquitos casos. Esto no se ve bien la escala porque está por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos en 300 y nos parecen buenas noticias. Y aquí estamos en 0,02. O sea, hay que multiplicar por 10 porque esto es por millón. Pero bueno, a lo que voy. ¿Habéis visto Italia cómo explota? Y de repente llegamos nosotros, que éramos más listos, y ¡bumba! Para arriba. Y llega Alemania y parece que lo controla mejor. Italia se encierra todo el mundo en casa. España se encierra todo el mundo en casa. Y Reino Unido dice que no sé, que sí, que no. Estados Unidos que esto está controlado, que tomes lejía. Y veis que no se controla. Y así seguimos, y seguimos, y seguimos. Pero lo que me interesa de la curva es la primera parte. Habéis visto cómo en una semana pasamos de hay un tipo en La Gomera en un hotel a hay que cerrar el país porque se nos ha ido de las manos. Bueno. Otras cosas de las que hablábamos, este soy yo, en el mes de febrero. Yo en el mes de febrero estaba en Inglaterra en un congreso y hablando con la gente allí me decían, ¿qué opinas de esto? Y yo, esto es una gripe, hombre. Esto, todos los años muere gente de gripe. Entonces, que a los periodistas les gusta amplificar. Y de hecho, esto es lo que se llama la curva Momo, que trata de estimar la mortalidad esperable cada año. La curva negra dice cuánta gente se espera que muera este año viendo el histórico de otros años, pero la curva azul. Y la curva negra es lo que iba pasando. Esto es lo que pasó en 2019 y veis que todos los años muere gente de gripe, ¿vale? Pero bueno, como es gente mayor, pues eso parece que no nos importa. Y de repente llega este año, ya estábamos en pleno pico de gripe y de repente toda esta gente se muere. Y decimos, ostras, pues sí va a ser verdad, ¿eh? O sea, si hay algún negacionista en la sala,
que se acuerde de esta figura, ¿vale? Esto es lo que debería haber pasado y esto es lo que ha pasado de verdad. Bueno, si miráis las cifras no lo vais a ver bien desde lejos, pero veis que el exceso de mortalidad entre los mayores de 75 años es del 78%. Eso significa que casi ha muerto el doble de gente de la que solía morir en ese periodo del año, ¿vale? O desde febrero hasta junio, de hecho. Pero es que en la gente, digamos, joven, estos son menores de 65, yo como tengo 47 ya llamo joven a cualquier cosa, pero bueno, los menores de 65 el exceso de mortalidad es un 25%. Eso significa que un 25% más de gente ha muerto de la que uno podría esperar, ¿vale? Bueno, pues probablemente estéis en este punto de esto me supera, o sea, ya no puedo más, ¿vale? Pero ya habéis visto por dónde van los tiros, ¿vale? Comparando un poco con la teoría del caos. Igual que ese pequeño péndulo que soltábamos y si era una micra más arriba, más abajo, al cabo de un rato se desmadraba, pues habéis visto la pandemia. Basta con que un pequeño cambio ocurra en un momento dado para que la pandemia se nos vaya de las manos. Bueno, así que recordad, prevenir es estar preparado. Vale, y ahora vamos a la segunda parte, que esta es la que tiene más conexión con el caos. ¿Se pueden predecir? Vamos a ver de nuevo otra analogía con cosas que la gente lleva estudiando desde hace casi 100 años de manera cuantitativa, que son los terremotos, ¿vale? En esta página, que es una página del gobierno americano, porque esta gente está un poco luchando también contra la gente que dice que es capaz de predecir las pandemias poniendo la oreja en el suelo, ¿no? Hay mucha gente que dice que predice las pandemias cuando le duele la cadera, ¿no? Va a haber un terremoto, ¿no? Cuando me duele la cadera, ¿no? Pues esta gente dice, a ver, vamos a definir predecir, ¿vale? Igual que prevenir, estar preparado. Predecir es saber la fecha, la hora, la localización y la magnitud. ¿Vale? Si te duele la cadera, me tienes que decir, ¿vale?, cuánto va a ser el terremoto y dónde va a ser, ¿vale? No que va a haber un terremoto. Entonces, volviendo de nuevo a la metáfora meteorológica, esto va a pasar. Va a haber inundaciones, va a haber tsunamis, va a haber terremotos. La cuestión es cuándo, dónde y cómo de grande va a ser esto, ¿no? Bueno, voy a explicar cómo funcionan las epidemias y así ya que a nadie le quepa duda de que no podemos hacer nada para predecirlas. Esto es un artículo que escribimos con estos colaboradores hace un tiempo y en la introducción hacíamos una metáfora que decía Juan se va de cena, ¿vale? Ahora como tengo un público más joven, pues digo Juan se va de botellón y así os provoco un poco. Bueno, Juan se va de cena, ¿no? Entonces a mediados de julio Juan sale de casa, se arregla, sale a la... Alguno se ríe. Sale a la calle, ¿vale? Y él es un asintomático y durante ese día hace un montón de cosas. Ve a unos amigos, monta en el autobús, ¿vale? Se toca la cara, toca el pomo de la puerta, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que Juan, en vez de en julio, es el 3 de septiembre, o sea, cuando empieza el curso, ¿vale? Y el de ese 3 de septiembre resulta que él es asintomático y no lo sabe. Y en promedio contagia a 3 personas, que es lo que se estima que contagia el coronavirus. O mejor, vamos a empezar por algo más sencillo, o algo más suave, que solo contagia a 2 personas por semana, ¿vale? Pues entonces Juan habrá provocado 2 infecciones. Pero cada uno de estos está infectado y en promedio puede contagiar a otros 2, ¿vale? Así que en la semana del 17 de septiembre, por culpa de Juan, tenemos 4 contagiados, ¿vale? Hasta aquí pues no hay nada raro, ¿no? Vale, así que vamos por 4, la siguiente semana, no sé qué día es ya, pues el 24 de septiembre ya tendríamos 8, el 1 de octubre ya tendríamos 32 y la pregunta es, ¿cuánto tendríamos hoy? Bueno, pues si echáis la cuenta, después de 12 semanas tendríamos 4.096, 2 a la 12, ¿vale? No está mal, ¿vale? Una decisión pequeña que es, en vez de quedarse en la cama, salir a dar un paseo y ver a sus padres, etcétera, ha provocado en 12 semanas 4.096. Pues esto es una pandemia, ¿vale? Una pandemia es que una sola persona, en promedio, contagiando a 2 por semana, ¿vale?, acaba contagiando a 4.000 personas, ¿vale? Es una simplificación, pero veis por dónde van los tiros. Vale. Normalmente esto no nos importa mucho porque decimos que el coronavirus es una enfermedad de mayores y que, bueno, que de algo hay que morir y que es peor morirse de aburrimiento que morirse de coronavirus, ¿vale? Pero imaginaos que esto fuese la polio, ¿vale? La gente que tenemos familiares que sufrieron la polio fue una enfermedad terrorífica porque afectaba a los bebés y a los niños pequeños, sobre todo, ¿vale? Imaginaos que por culpa de ese botellón, ¿vale?, hubiese 4.000 niños, ¿vale?, que hubiesen sido infectados, ¿vale? Infectados, no muertos, infectados. Pero vamos a coger la letalidad del coronavirus, que se estima que es un 0,6%. Significa que solo 6 de cada 1.000 se mueren, lo cual son buenas noticias. Bueno, pues esto significa que por culpa de ese individuo, no es su culpa, vamos, por su causa, ¿vale?, no voy a hablar de culpabilidad, por su causa, pues 25 niños fallecidos, ¿no? Eso sería como una clase de primero de primaria, ¿vale? Suena bastante escalofriante dicho así, ¿vale?, pero lo que pretendo, ¿no?, que suena un poquito provocador.
Vale, pero eso solo la última semana. Hay que sumar a esos 25 el 0,6% de la semana anterior y el 0,6 de la anterior y el 0,6 de la anterior. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otro juego. Esto era el intersemestral, ahora vamos con el examen final. Y si fuesen 3, cada semana pues tendríamos 3, luego tendríamos 9. Venga, ¿alguien dice cuántos habría en 12 semanas? ¿Vale? Os voy a dar una pista. 4.000 igual que antes, 12.000 o 36.000. ¿Vale? No hace falta que respondáis, es retórica, ¿vale? Pero en vuestra cabeza podéis pensar. Bueno, pues la respuesta es 500.000. ¿Vale? No es 3 veces más, ni 9 veces más. El problema es que es 3 a la 12, ¿vale? Y 3 a la 12 es 500.000. Si multiplicamos por la letalidad, son 3.000, ¿vale? Y si lo ponemos en unidades de colegios o niños por colegio, pues esa persona que empezó esa mini epidemia en el 3 de septiembre, recordad que no hace tanto tiempo, habría provocado que 5 colegios enteros de 2 grupos de 25 niños desde primero infantil hasta cuarto de la ESO se muriesen. Dicho así, suena tela, ¿vale? Pero es que esto es una pandemia. Una pandemia es un efecto que se acumula exponencialmente. Y el problema es que nuestro cerebro no asimila las pandemias, no asimila la exponencial, ¿vale? Para nosotros la exponencial es la leche de más, ¿no? En vez del doble, 4 veces más, pero eso no es una exponencial. Una exponencial es acumulativa. De hecho, a mí me pone un poco de los nervios la televisión, las noticias, sobre todo en el mes de marzo y abril, porque era otra vez se vuelve a batir récord y otra vez se vuelve a batir récord. Y además más que ayer, claro, tío, es una exponencial, píllalo, ¿vale? Cada día es más que ayer. De hecho, es proporcional, es un factor de proporcionalidad. Bueno, fijaos si somos poco intuitivos con las exponenciales, que hay un viejo cuento, me parece que es indio, que dicen que un rey, en agradecimiento a uno de sus súbditos, le dijo, pídeme lo que quieras. Y le dijo, pues mira, quiero que me des un grano de arroz por la primera casilla del ajedrez, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta. Y dijo el rey, vale, no me cuentes tu vida. Dime cuánto te tengo que dar. Bueno, y eso son 18 quintillones, ¿no?, de granos de arroz. Parece mentira, ¿no? Porque veis la foto y dice, es verdad que aquí se ve un buen puñado de arroz. Pero 18 quintillones, eso es muchísimo más que los átomos del universo, ¿vale? Otro experimento, ¿no?, para que veáis si vosotros entendéis bien las exponenciales. Si cogéis un papel y lo dobláis 100 veces, ¿qué anchura tendrá el papel? Pensad que un papel son 100 micras. ¿Vale? 100 micras son como 10 glóbulos rojos puestos así en fila. ¿Vale? ¿Cuánto será eso? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Aquí? Sí, si pudiésemos doblarlo, efectivamente. Si pudiésemos doblarlo, pero bueno, si lo doblásemos 100 veces, pues el diámetro del universo. ¿Vale? No parece tanto, ¿no? Doblar 100 veces, sobre todo porque al principio va despacio, ¿no? 100 micras, 200, 400, 800, ya voy por 1 milímetro. 2 milímetros, 4 milímetros, ¿no? Fijaos que llevo ya unos cuantos, ¿vale? Pero de repente eso empieza a ser acumulativo, ¿vale? Efectivamente, el récord mundial lo tiene una tipa, no sé cuánto pone ahí, 12 pliegues, pero tuvo que hacer, no los dobló todos por el mismo sitio, o sea que hizo una especie de plegado y tal en la historia de YouTube solo por hacer eso, pero bueno, veis que una cosa es la posibilidad técnica y otra cosa es la posibilidad matemática. Bueno, así que ¿cómo funcionan las pandemias? Pues ya lo veis aquí, ¿vale? Empiezan las cosas despacio y cuando nos queremos dar cuenta han explotado. Por cierto, esto es la primera ola y esto es la segunda ola, veis que hasta más o menos octubre, y veis que en España no es comparable, ¿vale? No es comparable el ritmo al que creció la primera vez con la segunda. ¿Por qué? Porque la primera vez no sabíamos que estábamos viviendo una pandemia. Mirábamos a Italia y decíamos, estos italianos, mira que son golfos, estos infectados, aquí no nos va a pasar, tenemos un alemán en La Gomera. Eso está controlado, está el tío ahí en la terraza tomando el sol. Y ahora, en cambio, estamos todos enmascarillados, todo el día con el gel, que ya no sentimos las manos, etc. ¿Vale? O sea, que evidentemente sí que funciona hacer cosas. Otra cosa es que nos gustaría que funcionase más, ¿vale? Bueno, esto nos lleva a 3 problemas con la predecibilidad, ¿vale? Del que yo voy a hablar es del tercero. El primero es el que todo el mundo piensa, ¿no? ¿Cómo vas a predecir la pandemia si los datos son una basura? Si la presidenta de la Comunidad de Madrid se lleva tortas con el presidente del gobierno, si el ministro de Sanidad es un filósofo, ¿qué se puede esperar de un filósofo? Vale, pues no, este no es el problema importante. El segundo problema es, claro, es que la gente quiere hacer modelos matemáticos con una epidemia. Y es que eso no se puede. Pues sí se puede y funciona en ciertas condiciones. Pero este tampoco es el problema. El problema es es la exponencial dichosa, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a saltar esta parte, ¿vale? Simplemente si queréis leer un poco sobre el problema de los datos, os dejo un enlace a este artículo que escribí con otra gente de Deusto, ¿vale? Que
va a otro tema que es un poco más profundo, y es que parece que los datos los tienen los gobiernos, pero los datos son nuestros, ¿vale? No son de Google, no deberían ser de Google, ni de Facebook, ni del gobierno de España, ni del gobierno de Estados Unidos. Los datos los generamos nosotros, deberían ser nuestros, ¿vale? Pero bueno, eso es otra guerra. Vale, me salto esto porque no quiero aburriros con detalles. Prefiero ir al grano. Bueno, otro problema con la información es que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y estamos en una época de escepticismo. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo un modelo matemático, tal, pero es que tú eres del PSOE, tu modelo matemático es del PSOE, eso no me vale. Bueno, pues vivimos una época de escepticismo, incluso afectando a la ciencia. Parece que todas las opiniones son iguales, ¿vale? Y eso no es cierto, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que intentar erradicar, hay que buscar la verdad, digamos. Bueno, el problema de los modelos, este sí que me va a parar un poco. He dicho antes que Lorentz, con ese modelito que era una versión simplificada de la meteorología, bueno, pues llegó a su gran teoría. Pero mucha gente dice, sí, sí, pero en el fondo esto es física. Y todo el mundo sabe que la física obedece ecuaciones. Lo cual, pues es curioso, ¿no? Porque hay ecuaciones matemáticas que valen para explicar la naturaleza. Pero una cosa es eso y otra cosa es la pandemia. Os voy a poner un par de ejemplos exitosos de cómo las matemáticas explican las pandemias. Este es Bernoulli, uno de los Bernoullis. Eran un montón, todos matemáticos menos este que era médico, pero a pesar de eso tiene una ecuación con su nombre, que es la ecuación de Bernoulli, una ecuación matemática. Se llevaban todos a matar entre ellos. De hecho, se rumorea que uno ahogó a otro en un río. Es una historia fascinante. Pero bueno, a este llegó a sus manos un problema que era el problema de la variolación. La variolación es como una especie de vacunación primitiva, ¿vale? En Turquía, cuando la gente tenía viruela, lo que hacían era una cosa bastante asquerosa y era rajar las pústulas, sacar el líquido de las pústulas, dejaban que se secara, hacían un polvito con eso y luego a alguien que estaba enfermo le cortaban, le hacían un corte y le ponían el polvito ese. Y veían que la gente que hacían eso se curaba más que los que no se curaban. Pedazo de método científico, pero bueno, parece que tenía su eficacia. Entonces la mujer de un embajador británico en aquel día sería inglés, en Turquía, descubrió esa técnica y sus hijos tenían viruela. Y entonces dijo, mis hijos no se van a morir, o sea, yo voy a hacer todo lo que haga falta para hacerlo. Y lo probó. Sí, por supuesto, sin comité médico ni nada, o sea, directamente se atrevió. Y funcionó. Y tenía influencia en la reina, en la casa real. Y entonces convenció a la familia real para que este problema, digamos, se estudiase seriamente. Y el problema llegó hasta Bernoulli, que lo que fue, cogió datos de gente que había recogido datos sobre enfermos y fallecidos de viruela y gente que había fallecido de viruela, pero que habían sufrido o habían recibido ese tratamiento de variolación. El tío se hizo un modelo matemático y llegó a la conclusión de que merecía la pena. O sea, en términos estadísticos, uno podía alargar 3 años la esperanza de vida. Esto no significa que cada persona viviese 3 años más. Esto significa que en promedio de los que sobrevivían más con esta técnica. Y esto fue lo que lanzó, digamos, la carrera espacial de la vacunación. Luego tardó un poco más llegar la vacunación. De hecho, con la vacunación se hizo algo parecido, pero en lugar de coger virus de una persona infectada, se cogió de una vaca, ¿vale? La viruela de la vaca, digamos, que no se llama así, se llama cowpox en vez de smallpox, y se lo inyectan a las personas. Y de ahí viene de vacuna, de la vaca, ¿vale? Acordaos de esa palabra. Bueno, otro ejemplo, y este es el padre de todos los modelos matemáticos de las epidemias, es el modelo SIR, que se debe a estos dos tipos. Y es un modelo muy sencillito, parece el modelo de Lorentz, solo tiene 3 ecuaciones y tiene aquí una cosa no lineal, que eso es lo que da lugar a la impredecibilidad, etcétera, ¿vale? Y entonces cogieron su modelo y lo ajustaron a estos datos de un brote de plaga de la peste en Bombay y fijaos, ¿no? Los puntitos son los datos y la curva es el modelo matemático. O sea que los modelos matemáticos, curiosamente, también predicen cosas que no son solo física, ¿vale? Y esto es otro artículo del mismo modelo, pero en los años 70, un brote que hubo parece que es de gripe, sí, de gripe en un colegio, en un internado en el Reino Unido, y veis los datos de la gripe y los datos del modelo. O sea que los modelos matemáticos pueden explicar cosas que no solo son física, ¿no? De hecho, yo me gano la vida haciendo modelos matemáticos de cosas que no son física, ¿vale? O sea que, aunque solo sea para darme de comer, valen para algo. Bueno, el problema que tiene este modelito, quedaos un poco con la idea de eso, es que a día de hoy es el modelo que están usando los epidemiólogos. O sea, la gente que reporta Fernando Simón está usando un modelo como este, un poquito más complicado, pero no mucho más complicado, un poquito más complicado. Y estos modelos tienen muchos problemas, ¿vale? Un problema que tienen es cómo modelas, qué haces con ese modelo. O sea, en el modelo original solo modelas a la gente que está sana, a la gente que está infectada y a la gente que se ha recuperado o se ha muerto. Por eso tienes 3 ecuaciones. Pero podrías modelar a los asintomáticos o podrías modelar a los asintomáticos jóvenes
o a los asintomáticos mayores por un lado y a los jóvenes por otro. Y hay miles de modelos, ¿vale?, que podéis leer en ese artículo que escribí con unos colegas de la Complutense, que llamamos la sopa de letras de las epidemias, porque es que hay tantos modelos como letras tiene el alfabeto. Bueno, el problema que tienen estos modelos, que son incapaces de capturar todo lo que está pasando ahí, ¿vale? No solo el botellón de Juan, sino que hay gente, la mayoría de la gente no contagia a nadie. Esto es el número de gente infectada por cada persona. Entonces hay gente que no contagia a nadie, la mayoría no contagia a nadie. Pero luego tenemos a unos tipos, o tipas, o tipes, como se diga, ¿vale?, que son superpropagadores. ¿Eso qué significa? Que una persona sola es capaz de infectar pues, a 40. ¿Vale? Entonces, esa persona, fijaos, si uno contagiaba a 3, ¿vale?, pues este solo contagia a 40. Si hubiese muchos de esos, estaríamos todos muertos ya, ¿vale? O todos habríamos pasado el coronavirus, ¿vale? El problema es que, ¿cómo modelas esto? Pues hay gente que dice, bueno, pues cogemos otra letra y le ponemos una letra a estos, ¿vale? Entonces, eso es la manera que se ataca el problema. Bien. Problema, de nuevo, que no sabemos cuántos son, ni quiénes son, ni con quién están en contacto. Y fijaos que las epidemias son una cosa social. La epidemia no es una cosa biológica. El virus es una cosa biológica, pero en una isla desierta, Robinson Crusoe nunca sufrirá una pandemia, ¿vale?, porque está solo, ¿vale? O sea y el problema es que no sabemos con cuánta gente está cada persona. Bueno, más variabilidad, pues no se contagia a todo el mundo igual. Más variabilidad, no todo el mundo pasa los mismos días infeccioso. O sea que veis que hay falta de información por todas partes, ¿vale? Bueno, y alguno se pregunta, ¿y esto de la inteligencia artificial nos va a sacar de aquí, al machine learning y estas cosas tan chulas? ¿Vale? Pues no, porque el machine learning suena muy bien, pero eso es un modelo matemático que hay por detrás y a veces son peores que los modelos de antes, de las letras, porque son cajas negras y el problema es que nadie sabe lo que está pasando dentro de la caja negra. Así que no, la inteligencia artificial no nos va a salvar. Para empezar, porque hace falta cantidades ingentes de datos y ya habéis visto que los únicos datos que tenemos prácticamente son los que publican los gobiernos y poco más. Bueno, así que el problema es que la dinámica es intrínsecamente impredecible. Habéis visto ese peón que contagiaba al final, mataba a él solo a 15 colegios de primaria. Bueno, pues el problema es que la dinámica es inevitablemente impredecible, como la teoría del caos. Me gusta mucho esta frase del físico Niels Bohr, que dice, la predicción es muy difícil, sobre todo hacia el futuro, ¿vale? Fijaos si estamos en un punto científicamente chungo, por decirlo así, que ni siquiera todavía nos ponemos de acuerdo en explicar la primera ola. O sea, los modelos matemáticos todavía no han explicado correctamente la primera ola. O sea, que imaginaos predecir la tercera. Bueno, rápidamente, esto es del trabajo donde hicimos esta historia, pero bueno, simplemente voy a enseñaros una película. Esto me lo salto porque no quiero alargar demasiado. Vale. Bueno, nuestro modelo dice lo siguiente, ¿vale? La línea esta gruesa es lo que los modelos normalmente dicen y es por dónde va a ir la epidemia pues tantos días después del primer caso confirmado. Esto es la primera ola. Este es cuando empezó el primer confinamiento, el estado de alarma, luego hubo otro por aquí. Bueno, pues esto es lo que dicen los modelos. Y lo que nosotros decimos es no. Los modelos en realidad dicen esto, que no sabes nada, que tienes toda esta incertidumbre. Y esto es una escala logarítmica, ¿vale? Aquí estamos mostrando el logaritmo. Pero si uno pinta los casos de verdad, fijaos que los modelos deberían decir esto. Pues mira, la epidemia va a ir por aquí, más o menos 100 millones de españoles, que no hay tantos, ¿vale? Dicho de otra manera, la exponencial también afecta a la información. La ignorancia crece exponencialmente y no solo es una frase de estas de es que los jóvenes de ahora no saben nada, son unos ignorantes, son exponencialmente ignorantes. No, esto es científicamente hablando, ¿vale? La ignorancia crece exponencialmente, no sabemos nada. Vale. Esto simplemente os muestro lo que podrían haber dicho los modelos si hubiesen sido honestos, o los epidemiólogos si hubiesen sido honestos. Y es, empieza el confinamiento, no sé nada. Veis que esto es en escala logarítmica, o sea, esto es la exponencial de 20. ¿Vale? Y esto de aquí es la exponencial de 6. Fijaos que estamos hablando de millones de diferencia, ¿vale? Bien, esto es el primer día. Cojamos otro dato. Vamos mejorando en incertidumbre, pero la vida se pone triste, ¿no? Porque esto lo que dice es que la exponencial cada vez es peor. Vamos cogiendo datos y cada vez nuestra vida es más miserable. Aquí estamos como a finales de marzo. Llegamos al 1 de abril, 2 de abril, y fijaos, por lo menos ya no somos tan ignorantes, ¿vale? Aquí estamos seguros de que nos íbamos a estrellar, ¿vale? El 31 de marzo.
Pero en realidad no es así. En realidad el confinamiento empezó a hacer efecto, pero no tuvo efecto instantáneamente. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque lo que pasa hoy tiene un impacto dentro de semanas. Y aquí empiezan a mejorar las cosas, ¿vale? Aquí ya de repente, por primera vez en 20 días, en 15 días, por lo menos nuestra ignorancia empieza a apuntar a un escenario posible de salvación, ¿vale? Y seguimos y ya empezamos a decir, ah, no, esto parece que empieza a controlarse, ¿vale? Pero fijaos que todavía este último dato es del pico de la epidemia. Y cuando estábamos en el pleno pico, que no lo supimos hasta que pasó, claro, cuando estamos en pleno pico, todavía no sabíamos si la epidemia iba a ir para abajo o iba a ir para arriba. Así que esto es terrible. Así que mensaje importante, la incertidumbre crece exponencialmente. Nuestra ignorancia crece exponencialmente. Vale. No sé qué ha pasado. Vale. Voy a volver atrás un momento. A esto debió ser lo que dio problema antes con el PowerPoint. Bueno, no pasa nada. No sé si habéis visto Parque Jurásico. Últimamente, aunque soy un chavalín de 47 años, me siento viejo porque cada vez que hago alguna referencia cinematográfica me mira todo el mundo con cara de póker. Y ya Parque Jurásico es un clásico. En mi época era una película que vi de mayor, o sea, que es un clásico. Pero bueno, hay una escena muy, muy divertida entre que es un matemático agorero, que habla de la teoría del caos. Se pasa toda la película diciendo, esto se va a ir a la porra, no lo puedes controlar. O sea, cualquier perturbación, esto se va a ir de madre, porque se van a amplificar los efectos y al final era el típico cuñado de, te lo dije. Vale, pues eres un pesado. Pero bueno, esta escena explica la teoría del caos. ¿Vale? Pues esto es lo que está pasando aquí. Si dejas caer una gotita, bueno, pues la gotita puede caer por la mano y puede caer por cualquier sitio. Quedaos con esa metáfora. Las epidemias son esto. Tenemos una caída de toda pastilla exponencial y el problema es que no sabemos cuándo va a acabar. Y no sabemos si estamos ya acabando, si no vamos a acabar, si va a empezar otra tercera ola, si después de Navidad va a ser peor que antes de Navidad. No sabemos nada. Lo único que podemos hacer es esperar y tratar de hacer cosas que vayan en la dirección correcta. Bueno, así que, final. ¿Podemos predecir cuándo será la próxima pandemia? No, pero podemos estar prevenidos. ¿Podemos predecir cuándo terminará esta? No, pero podemos intentar hacer algo para mejorarla. ¿Podemos predecir cuándo va a terminar la segunda ola? No. ¿Vale? O sea, que no sabemos nada. ¿Vale? La vida es deprimente, pero por lo menos sabemos que no sabemos nada. Y lo único que podemos hacer es confiar en que las medidas que tomemos sean razonables, sean justificadas, etc. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos llamar a los Vengadores, ¿vale? Que nos salven de esta, pero va a ser que no. Otra cosa porque están todos muy mayores y han acabado la tercera ola, o como se llame. O podemos hacer lo que ha hecho la meteorología en los últimos 100 años. Hace 100 años el tiempo estaba como la epidemiología hoy. ¿Vale? Hablabas con tu tío del pueblo y si le dolía la cadera iba a llover y si no le dolía la cadera iba a llover. Y si el perro ladraba iba a llover y si no ladraba no iba a llover. Hoy en día pues podemos predecir el tiempo bastante bien. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Pues fijaos, tenemos datos a cascoporro. Tenemos un Instituto Meteorológico Nacional, tenemos sondas por todas partes. Todos los días se lanzan millones de globos en todo el mundo recogiendo datos de temperatura, de humedad, del viento. ¿Vale? Tenemos modelos súper sofisticados. Conocemos la física del clima y tenemos algoritmos de inteligencia artificial que trabajan sobre esos modelos. O sea que tenemos la perfección, digamos. Pero tenemos una teoría, que es la teoría del caos, que nos dice que da igual. Podríamos lanzar el triple de globos, tener ¿cómo se llamaba el de Terminator? No me acuerdo. Podríamos tener el de Matrix, la inteligencia suprema de Matrix, y aún así no podríamos predecirlo. ¿Vale? Y lo que hacemos es conformarnos con predecir a 1 o 2 semanas. Ahora, nadie se cree lo de las 2 semanas. ¿Vale? Nadie se cree lo de 2 semanas. Cuando la gente programa su boda para el mes de mayo, no es porque lo predica el tiempo, ni el calendario zaragozano, es porque en mayo siempre hace buen tiempo. ¿Vale? O sea, que ese es el mejor modelo. ¿Cómo estamos en la epidemiología? Bueno, pues en vez de tener datos de millones de globos sonda y de estaciones meteorológicas y de miles de aficionados y tal, no tenemos nada. Tenemos datos que las comunidades autónomas el fin de semana descansan. Y el lunes tenemos un pico de todo, porque el fin de semana no había nadie cogiendo datos. Son heterogéneos, no se cogen igual en todos los países, no se cogen igual. ¿Vale? Al final se rellenan a veces en papel, luego se pasan a ordenador, os podéis imaginar. Los modelos que tenemos son muy malos, son esos modelos de letritas que os decía antes, no están ni de lejos a la altura. No es lo mismo predecir un brote de gripe en un internado en Inglaterra, que tienes 80 niños y están todos encerrados,
que predecir una pandemia en la que todo el mundo entra y sale de su ciudad o de su casa. Tenemos el mismo problema que con el caos, y es que tenemos aquí el caos se amplifica exponencialmente y aquí la epidemia se propaga exponencialmente. De hecho, hay otra cosa curiosa, y es que también se recupera exponencialmente. O sea, si todo el mundo se vacunase mañana, decaería, pero exponencialmente también. Y eso es malo para predecir, es bueno para los humanos, pero malo para predecir. Y luego tenemos un problema que es el más difícil de todos, y es que Juan se va de botellón. Es decir, millones de decisiones individuales, ¿vale?, son imposibles de modelar. No hay modelo que sea capaz de capturar lo que yo voy a hacer mañana. De hecho, me estoy tocando todo el tiempo la mascarilla porque a estas horas ya me ha vuelto a crecer la barba. Soy como Homer, me afeito por la mañana y por la tarde tengo barba. Y al hablar se me va cayendo la mascarilla. Y entonces me he debido tocar la mascarilla en este rato como 16 millones de veces. ¿Vale? O sea que he aumentado mis probabilidades porque está tocando esto, está tocando el micrófono. Bueno, veis que millones de decisiones individuales incontroladas pueden explotar exponencialmente dentro de 12 semanas. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya no digo ni 1 o 2 semanas. A lo mejor tenemos que conformarnos en hablar de tendencias. ¿Vale? Esto parece que baja, esto parece que sube, esto parece que va bien, ¿vale? Pero no podemos hacer mucho más. Bueno, si queréis leer, como vais a quedaros con una copia de esta presentación, ahí tenéis una muestra que pues, hemos intentado estar presentes en los medios, no por postureo ni mucho menos. Bueno, mi amigo Saúl, no por postureo, pero el pobre se ha tragado, se ha hecho amigo de Ana Rosa Quintana y le tiene frito, le llama todas las semanas. Pero bueno, hemos intentado educar un poco a la población, porque lo que necesitamos ahora, ya que no tenemos modelos buenos, lo que necesitamos ahora es un poco de credibilidad, ¿vale? Y el problema es que las instituciones están completamente desacreditadas, y entre ellas las científicas, ¿vale? Todo el mundo sale en la tele y todo el mundo opina. El médico de Fuenlabrada que dice que aquí no pasa nada, y el tipo por la calle que dice que esto es el infierno, ¿vale? Y hay que hablar con la gente que sabe de estas cosas, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Le voy a pasar el coronavirus a él. Ya está el pelotilla típico. Vale, pues Mario, has hablado sobre sobre los modelos matemáticos, tanto en meteorología como en las epidemias. Entonces mi pregunta es, cuando ya se tienen esos modelos, ¿cómo se implementan casos de la vida real, por ejemplo, en la de las epidemias, cuando se toman medidas? ¿Cómo se modifica de esa manera esos modelos cuando hay alteraciones en meteorología o...? Pues mira, en el modelo ese del que hablaba yo, el que nos permitía un poco entender lo que estaba pasando, a diferencia de los modelos que se usan habitualmente, intentaba modelar el efecto del confinamiento. Pero hacíamos un confinamiento que llamamos relajado, en el sentido de que una persona se podía confinar y desconfinar. Entonces, de alguna manera estamos intentando recoger los cambios individuales. Pero de nuevo, es un modelo en el fondo estadístico, si lo quieres ver así. Estamos intentando capturar tendencias, pero nunca seremos capaces de modelar qué es lo que hace cada uno de los individuos. O sea, es imposible de capturar eso. Os digo que en ese sentido, para lo que valen los modelos, que no lo he dicho, es para generar escenarios. Y en eso sí que son útiles. Porque es, bajo estas condiciones, si seguimos así, ¿para dónde vamos? Y eso, para eso sí que se han usado y en ese sentido yo creo que sí que han sido valiosos, sobre todo en la primera ola. Ahora, por ejemplo, para mí el modelo definitivo no es un modelo matemático, es un modelo puramente estadístico. Y es, si queremos controlar esto, deberíamos estar haciendo... Hay un teorema muy famoso de las comunicaciones que se llama el teorema de Nyquist, que dice, si tú quieres medir una señal cuya frecuencia es de 1 hercio, ¿vale? Tú tienes que tomar medidas como poco cada medio hercio, o sea, el doble de frecuencia, ¿no? Eso es, porque si no, no vas a ver las oscilaciones, ¿no? Pues traduciéndose a la epidemia, si el periodo de contagio típico son 3, 4, 5 días, deberíamos hacernos todos una prueba cada 2 días. Y no puede pensar, pero tú estás loco, ¿no? No estás loco. Hay pruebas que cuestan $1, que son muy baratas y son muy malas, salvo en los días en los que estás contagioso. Curiosamente, la sensibilidad cuando eres contagioso aumenta al 90%. Entonces, si cada 2 días nos hiciésemos una de esas, que son, bueno, pues echamos la cuenta, ponle 2 euros, 1 euro, ponle 2 euros, 2 euros cada día, una semana, pues son más o menos 6 euros por persona, en 10 días son 60 euros, o sea, en 10 semanas son 60 euros, es un coste mínimo teniendo en cuenta lo que cuesta hospitalizar a alguien. Bueno, pues si todos nos hiciésemos esa prueba y nos autoconfinásemos cuando dé positivo, esto se acabaría mañana. Y de hecho eso lo ha hecho la Universidad de Illinois. La Universidad de Illinois ha dicho, yo abro las puertas, ¿vale?, a todo el mundo. Y sé que en las
fraternidades estas americanas, ya sabéis cómo son de las películas y tal, va a pasar de todo. O sea, ahí va a haber de todo menos distanciamiento social, va a haber todo lo contrario, ¿vale? Un estrechamiento social, por decirlo así. Bueno, pues siguen perfectamente. ¿Por qué? Porque cada 2 días les hacen una prueba muy barata. Entonces creo que el futuro, porque lo digo de estar prevenir, en el futuro deberíamos implementar un sistema en el que desde el momento en que se secuencia el virus, que eso ha sido muy rápido, eso se hizo en enero prácticamente, hasta el momento que tenemos una prueba rápida, tonta para medir en general, pero muy buena para cuando eres infeccioso, podremos llevar una vida razonablemente normal. Pero no estamos en ese punto. Y para eso sí que los modelos apuntan a que es la mejor estrategia. Pero, ¿por qué no se implementa? Porque, no sé, la verdad que no lo sé. Teniendo en cuenta lo que cuesta una cama en la UCI, por ejemplo, no entiendo por qué no se están haciendo más pruebas. Puedes hablar sin micrófono, hay bastante eco, yo creo. Es que así se graba. Ah, vale, sí se graba. Hablando de porcentajes, ¿cuánto podemos fiarnos de los porcentajes de fiabilidad de las vacunas que al parecer van a salir para marzo, supuestamente? Pues ahora mismo, ahora mismo no son nada fiables. O sea, esos números que han salido nunca se publican. Esto que se ha publicado es una especie de, ¿cómo decirlo?, de punto de control, de checkpoint, no viene la palabra en español, de checkpoint que se pone siempre que se prueba una vacuna. Hay un comité externo, una especie de comité supervisor, al que se le presentan estos datos en un momento dado del estudio. Y eso se hace simplemente para ver si las cosas se han ido de madre. No para ver si ha ido bien, sino para ver si ha habido cosas que han ido mal y hay que parar el estudio porque es peligroso. Ahora se han divulgado todos esos datos intentando, transmitir esa sensación de que la vacuna va bien. Pero no son números fiables porque los números son ridículos. Estamos hablando en uno de ellos, no sé cuál ha sido, si el de Pfizer, que eran 28 personas dentro de ese grupo. 28 personas estadísticamente no tiene ninguna representatividad. Pero hay que decir que este coronavirus es un coronavirus y los coronavirus son virus muy estables, a diferencia del SIDA, por ejemplo, o la gripe. Entonces es bastante probable que la vacuna funcione y que funcione bien. Aunque el problema de las prisas es que no sé cuántas vacunas hay, 200 me parece, en todo el mundo probándose. No voy a decir un número porque me lo inventaría, pero casi todas, por no decir todas, casi todas, están intentando neutralizar o atacar, digamos, la corona famosa, ¿no? El spike este del coronavirus. Y tenían que haber diversificado un poco. O sea, tenía que haber habido otro tipo de vacunas que intentasen neutralizar otras proteínas del virus. Pero bueno, dicho eso, yo creo que va a ser bastante exitosa cualquiera de ellas. Y ojalá funcione bien la de Moderna, porque la de Moderna es el futuro. Es la más inocua, porque no estás utilizando un vector como la de, por ejemplo, la de AstraZeneca, te meten otro virus, que es un virus animal, está un poco atenuado, pero es un virus. Y en cambio esto al final está intentando puentear eso porque lo que te inyectan es ARN. Entonces, y además fijaos que en marzo ya tenían la vacuna en laboratorio. O sea, desde enero que se secuenció, o sea, que lo de Moderna es lo más parecido a una impresora de vacunas. No estamos en ese punto y, por desgracia, nunca vamos a estar en el punto de imprimo y me la pongo, claro. O sea, los estudios tienen que pasar por este proceso. Hay que empezar por las 3 fases, la de seguridad, la de eficacia y la del estudio grande. Pero dicho eso, si funciona la de Moderna, va a haber un antes y un después. Se van a atacar las infecciones con un coste mucho más reducido y en tiempo récord. Porque se sabe secuenciar cualquier cosa ya. Muy bien. Bueno, si tenéis curiosidad por estos temas, haced lo que queráis, pero leed libros, leed ciencia, ¿vale? La ciencia no es solo una asignatura, la ciencia es una forma de pensar, ¿vale? Y muchas veces los libros de historia de la ciencia, hay un libro muy bonito, no me acuerdo de la autora, es de 2012 y yo creo que se llama Pandemia, de hecho, no me acuerdo ahora. Es un libro que cuenta la historia de las pandemias, de ahí saqué el párrafo de Nueva York, etcétera. Y se puede aprender mucho de la historia y mucho de la historia de la ciencia, ¿no? Sobre cómo se piensa, sobre cómo... ¿no? Porque ahora tenemos esa idea tecnológica de la ciencia, ¿no? Que la ciencia enseguida produce una solución tecnológica, pero os voy a poner un par de ejemplos, y ya no me enrollo más, de cosas que la ciencia ha investigado que todo el mundo diría, esto es para pegarse un tiro, y que ha dado frutos muy interesantes. Uno tiene que ver con la PCR. Hubo un tipo que se dedicó 20 años de su vida, cogía una furgoneta, se iba
a Yellowstone, ahí en California, y estudiaba un tipo de bacterias que se llaman extremófilos, no sé si son bacterias, creo que sí. Se llaman extremófilos, que son capaces de vivir con azufre, sin azufre, con oxígeno, sin oxígeno. Hay gente que piensa que pueden vivir incluso en el vacío. O sea, en el espacio exterior podrían sobrevivir los extremófilos. Bueno, pues estudiando esos extremófilos descubrió que había un mecanismo de replicación, ¿vale? Y ese mecanismo de replicación es el que se usa en la PCR. O sea, que hoy tenemos PCR gracias a que ese tipo cogía su furgoneta todos los días desde la Universidad de Irvine y se iba todos los días a Yellowstone. Y otro ejemplo es el de la vacuna del dengue. La vacuna del dengue, el dengue es un virus que, a diferencia del coronavirus, lo propagan los mosquitos. O sea, no se contagia persona a persona, sino un mosquito pica a una persona, inyecta su saliva, extrae su sangre y va a otra persona. Bueno, pues durante años ha habido gente que ha estudiado las glándulas salivares de los mosquitos, lo cual uno piensa es deprimente. Imaginaos llegar a casa de, hijo, ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo estudio las glándulas salivares de los mosquitos. Dice, Paco, este niño se ha salido tonto, ¿no? Pues, bueno, pues gracias a esos estudios, hoy existe una vacuna prometedora contra el Zika, que ahora está un poco ralentizada porque claro, todo el mundo está con el coronavirus. O sea, que la ciencia fundamental, en la búsqueda esa del conocimiento, de la verdad, al final es lo único que funciona. Desconfiad de los planes de investigación de vamos a meter 1.000 millones de millones de millones en el coronavirus. Llegamos tarde ya. ¿Vale? Hay que invertir en ciencia básica cuando estamos a tiempo. Bueno, ya me callo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy, muy clara y sobre todo agradecerte el rigor y la honestidad, que yo creo que son dos virtudes que debe tener la buena ciencia. Así que gracias y un fuerte aplauso para Mario.